Continuando con el curso de JavaScript, en esta oportunidad vamos a ver las variables. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Recordando qué era la variable, es un espacio dentro de la memoria de la computadora que puede almacenar un valor. Para poder referirnos a este espacio se utiliza un símbolo o puede utilizarse también una letra, como ser la X, la Y, la A, por ejemplo. Ahora, dentro de JavaScript es importante comprender que las letras mayúsculas y las minúsculas son diferentes. Muy bien. Por ejemplo, si ustedes tienen una variable con la A mayúscula, es muy diferente a una variable con la A minúscula. Entonces, eso sí hay que recordar. Bueno, para poder entender cómo se usan las variables, vamos a abrir la carpetita de proyecto, el archivo index.html, y aquí vamos a utilizar el método incrustado para insertar código JavaScript. Y lo primero que se coloca es la palabrita var, espacio, y aquí colocamos el nombre de una variable, en este caso a, punto y coma, y listo. Con esto ya hemos definido la variable a. Ya tenemos un espacio en la memoria, pero este espacio no tiene ningún valor. Muy bien, entonces por defecto se podría decir que es undefined. ¿Ok? El valor que tiene por defecto es undefined, o sea, sin valor. Eso significa en español. Vamos a colocar aquí otra variable, va a ser la b, y le vamos a colocar es igual a 1, por ejemplo. Entonces aquí hemos definido la variable b mayúscula con el valor 1. Este vendría a ser un valor entero. Muy bien. Es importante que definamos qué tipo de valor tiene la variable. Vamos a crear otra variable, variable c, que va a tener un valor de esta forma. Ahí está. Si ustedes quieren hacer comentarios dentro del lenguaje de programación JavaScript, solamente colocan dos basitas. Muy bien. En este caso tenemos la variable c que tiene el valor 2.5. En este caso sería un valor decimal. Muy bien. A ver, vamos a crear otra variable. Y va a tener el valor. Ahí está, punto y coma. En este caso tenemos la variable d que tiene un valor de cadena de bytes. Muy bien. La j vendría a ser un byte. Este vendría a ser otro byte. Entonces aquí tenemos 4 bytes en total. Y toditos están unidos. Entonces a eso se denomina cadena de bytes. O también lo pueden llamar string. Muy bien. Cualquiera de los dos. Creamos otra variable también. En este caso la variable e, que va a ser igual a true. Fíjense. Es importante aquí destacar que la palabrita true está sin comillas. Muy bien. Eso significa que es una palabra reservada que está dando a la variable e un valor alto. Muy bien. Eso quiere decir que esto es una booleana que tiene el valor alto. Las booleanas pueden tener dos valores nada más, o bien true o false. Muy bien, cualquiera de estos dos es para una variable booleana. Entonces e vendría a ser ahorita una variable booleana. Ahora, también si desean eliminar una variable, ustedes simplemente pueden hacer lo siguiente. Pueden agarrar, por ejemplo, la variable b y darle el valor null. ¿Ok? Entonces null es otra palabra reservada. Fíjense que tampoco tiene las comillitas, ¿ok? No es un string, entonces es una palabra reservada que elimina el espacio en este lugar, o sea, en b, haciendo que esa variable deje de existir prácticamente. Entonces con esto eliminamos una variable. Muy bien. Por otro lado, también podemos insertar variables que tengan un exponente. Por ejemplo, miren, voy a crear aquí la variable x que va a ser igual a 2e2. Muy bien, y punto y coma es muy importante colocar. ¿Qué significa esto? Que estamos dando el valor siguiente. Por ejemplo, es como 2 por 10 elevado elevado a 2. Más o menos algo así. Muy bien, entonces este valor estamos insertando con esta e, que significa exponente. Todas las variables que son definidas por la palabrita var, o variables como esta, por ejemplo, si yo creo y es igual a 45,
son variables globales. Muy bien, toditas son variables globales. Eso quiere decir que podemos acceder desde cualquier lugar de nuestra aplicación a estas variables porque son globales, se extienden por todo el proyecto. También existen otro tipo de variables que se denominan variables de bloque, que solamente funcionan dentro de un procedimiento o una función. ¿Ok? Si se las define en esa función, solamente va a funcionar en esa función. Prácticamente cuando finaliza esa subrutina o procedimiento función, se eliminan de la memoria, entonces dejan de existir prácticamente, a diferencia de las variables globales. Muy bien. Y también existen las variables constantes, que solamente son definidas una vez. Por ejemplo, pi puede ser una variable y le podemos dar el valor 3.141592, pero si más adelante a esta variable queremos cambiar su valor, no va a permitirnos el lenguaje de programación porque ha sido definido como una variable constante. A las variables de bloque se coloca let al principio, espacio, se define la variable, y a las variables constantes colocamos const y luego espacio y definimos la variable. Muy bien. Entonces también existen estas dos variaciones que se han implementado en JavaScript desde el año 2015. Entonces es importante también destacar. Muy bien. Por otro lado, también vamos a utilizar un procedimiento y una función que nos van a ayudar a entender mejor este lenguaje. Uno va a ser el alert, que prácticamente nos muestra un mensajito en la pantalla. Por ejemplo, miren, tenemos dentro de la variable d la palabra Juan, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar d como variable, y si yo ejecuto el proyecto index.html, me muestra un mensajito con la palabra Juan. ¿Pero por qué con la palabra Juan? Porque en la variable d tenemos la palabra Juan. Ahora si coloco la variable c, que me mostraría en este caso 2.5. Miren, actualizamos y me muestra un mensajito con 2.5, o sea, con el valor que tiene esta variable. Y por otro lado vamos a utilizar también prompt. Entonces podemos utilizar de esta forma. Aquí inserte un número, así, fíjense, y aquí podemos colocar la variable f, que va a ser igual a lo que nos dé esta cajita de introducción de texto. Ok, y vamos a agarrar este alert, lo voy a colocar aquí, y aquí vamos a colocar f. Miren, por un lado, prompt va a pedirnos que insertemos un valor numérico, y ese valor lo va a almacenar en la variable f, en este caso, y luego va a aparecer un mensajito mostrándonos lo que hemos insertado en la variable f. Ok, pues miren, actualizamos y aquí está el cuadrito de inserción de texto, el prompt. Entonces yo voy a insertar el número 100 y coloco clic en aceptar y aparece el alert mostrándonos el valor 100. Muy bien, entonces estas dos funciones vamos a utilizar también dentro de JavaScript para así poder simular inserción de datos y salida de datos.